Entre sombras presenta Las conversaciones del cirujano. Cuento de Arthur Conan Doyle. Los hombres mueren de las enfermedades que más han estudiado, comentó el cirujano, cortando la punta de un cigarro con toda su pulcritud y precisión profesional. Es como si la enfermedad mórbida fuera una criatura maligna que, al verse acechada, se lanzara al cuello de su perseguidor. Si se preocupa demasiado a los microbios, estos pueden preocuparle a uno. He visto casos de ello, y no necesariamente en enfermedades microbianas. Estaba, por supuesto, el conocido caso de Liston y el aneurisma, y una docena más que podría mencionar. No se podría tener un caso más claro que el del pobre Walker de St. Christopher. ¿No ha oído hablar de él? Bueno, claro, fue un poco antes de su época, pero me extraña que se haya olvidado. Ustedes, los jóvenes, están tan ocupados en mantenerse al día que se pierden mucho de lo interesante del pasado. Walker fue uno de los mejores especialistas europeos en enfermedades nerviosas. Seguramente habrán leído su librito sobre la esclerosis de la columna posterior. Es tan interesante como una novela, y, a su manera, marcó una época. Walker trabajaba como un caballo, una enorme consulta, horas al día en las salas clínicas, constantes investigaciones originales, y además disfrutaba. De Mortuis, por supuesto, pero sigue siendo un secreto a voces entre quienes lo conocieron. Si murió a los 45 años, empleó 80. Lo asombroso fue que pudiera aguantar tanto tiempo al ritmo al que iba. Pero lo aceptó con gran agrado cuando llegó. Yo era su asistente clínico en ese momento. Walker estaba dando una conferencia sobre ataxia locomotora a un grupo de jóvenes. Explicaba que uno de los primeros síntomas de la dolencia era que el paciente no podía juntar los talones con los ojos cerrados, sin tambalearse. Mientras hablaba, adaptaba la acción a la palabra. No creo que los chicos se dieran cuenta de nada. Yo sí, y él también, aunque terminó su conferencia sin hacer ninguna señal. Cuando terminó, entró en mi habitación y encendió un cigarrillo. «Simplemente repasa mis reflejos, Smith», dijo. Apenas quedaba rastro de ellos. Le di golpecitos en el tendón de la rodilla, y fue como si intentara arrancarle un tirón del cojín del sofá. Volvió a quedarse con los ojos cerrados y se balanceaba como un arbusto al viento. Entonces, dijo, no era neuralgia intercostal después de todo. Entonces supe que había sufrido dolores intensos y que el caso estaba cerrado. No había nada que decir, así que me quedé mirándolo mientras daba una y otra vez caladas a su cigarrillo. Allí estaba, un hombre en la flor de la vida, uno de los hombres más apuestos de Londres, con dinero, fama, éxito social, todo a sus pies. Y ahora, sin previo aviso, le anunciaban que la muerte inevitable lo aguardaba. Una muerte acompañada de torturas más refinadas y prolongadas que si estuviera atado a una estaca de piel roja. Se sentó en medio de la nube azul de cigarrillos con la mirada baja y los labios ligeramente apretados. Luego se levantó con un movimiento de brazos, como quien se deshace de viejos pensamientos y emprende un nuevo camino. «Mejor aclaremos esto de una vez», dijo. «Tengo que hacer algunos arreglos. ¿Puedo usar su papel y sobres?» Se sentó en mi escritorio y escribió media docena de cartas. No es una violación de la confidencialidad decir que no estaban dirigidas a sus colegas de profesión. Walker era soltero, lo que significa que no estaba limitado a una sola mujer. Al terminar, salió de mi pequeña habitación, dejando atrás toda esperanza y ambición. Y podría haber tenido otro año de ignorancia y paz de no haber sido por la ilustración casual de su conferencia. Le tomó 5 años matarlo, y lo soportó bien. Si alguna vez tuvo alguna irregularidad, la compensó con ese largo martirio. Mantuvo un registro admirable de sus propios síntomas y analizó los cambios oculares con mayor detalle que nunca. Cuando la tosis se agravó,
Se sostenía el párpado con una mano mientras escribía. Luego, cuando no podía coordinar los músculos para escribir, le dictaba a su enfermera. Así murió, en el olfato de la ciencia, James Walker, a los 45 años. El pobre Walker era un gran aficionado a la cirugía experimental y fue pionero en varias áreas. Dicho sea de paso, puede que haya habido más innovaciones después, pero él hizo todo lo posible por sus casos. Conoces a McNamara, ¿verdad? Siempre lleva el pelo largo. Da a entender que es por su afición artística, pero en realidad es para ocultar la pérdida de una oreja. Walker le cortó la otra, pero no se lo digas a Mac. Fue así. Walker tenía una manía con la portiodura, el motor de la cara, ya sabe, y creía que su parálisis se debía a una alteración del riego sanguíneo. Pensaba que algo que contrarrestara esa alteración podría corregirla. Teníamos un caso muy persistente de parálisis de Bell en las salas, y lo habíamos probado con todo lo imaginable: ampollas, tónicos, estiramiento de nervios, galvanismo, agujas, pero sin resultado. A Walker se le metió en la cabeza que la extirpación de la oreja aumentaría el riego sanguíneo a la zona, y muy pronto consiguió el consentimiento del paciente para la operación. Bueno, lo hicimos de noche. Walker, por supuesto, consideró que era una especie de experimento, y no quería hablar mucho del tema, a menos que tuviera éxito. Éramos media docena, McNamara y yo entre los demás. La habitación era pequeña, y en el centro estaba la mesa estrecha, con un impermeable sobre la almohada y una manta que se extendía casi hasta el suelo a cada lado. 2 velas, en una mesita auxiliar cerca de la almohada, proporcionaban toda la luz. Entró el paciente, con un lado de la cara tan suave como el de un bebé, y el otro temblando de miedo. Se acostó y le colocaron la toalla de cloroformo sobre la cara, mientras Walker enhebraba las agujas a la luz de la vela. El cloroformista estaba de pie a la cabecera de la mesa, y McNamara se situó a un lado para controlar al paciente. Los demás nos quedamos para ayudar. Bueno, el hombre estaba a punto de desmayarse, cuando sufrió una de esas ráfagas convulsivas propias de la fase de semi-inconsciencia. Pateó, se abalanzó y golpeó con ambas manos. La mesita que sostenía las velas se derrumbó con un estrépito, y en un instante quedamos en total oscuridad. Imagínense la prisa y el ajetreo que hubo. Uno para recoger la mesa, otro para buscar las cerillas y otro para contener al paciente, que seguía agitándose. Lo sujetaron con 2 camilleros, le inyectaron cloroformo, y para cuando volvieron a encender las velas, sus gritos incoherentes y ahogados se habían convertido en un ronquido estertoroso. Le giraron la cabeza sobre la almohada y le taparon la cara con la toalla mientras se realizaba la operación. Luego le retiraron la toalla, y pueden imaginarse nuestra sorpresa al ver el rostro de McNamara. ¿Cómo sucedió? Pues, muy sencillo. Al apagarse las velas, el cloroformista se detuvo un instante e intentó atraparlas. El paciente, justo cuando se apagaba la luz, rodó y se metió debajo de la mesa. El pobre McNamara, aferrándose frenéticamente a él, fue arrastrado por la mesa, y el cloroformista, al sentirlo allí, le tapó la boca y la nariz con la toalla. Los demás lo sujetaron, y cuanto más rugía y pateaba, más lo empapaban de cloroformo. Walker se portó muy bien y se disculpó generosamente. Se ofreció a hacerle una radiografía en el acto y a hacer una oreja lo mejor posible, pero McNamara ya estaba harto. En cuanto al paciente, lo encontramos durmiendo plácidamente debajo de la mesa, con los extremos de la manta cubriéndolo por ambos lados. Al día siguiente, Walker le puso a McNamara un frasco de alcohol desnaturalizado alrededor de la oreja, pero la esposa de Max se enfadó mucho, y eso provocó mucho malestar. Algunos dicen que cuanto más se relaciona uno con la naturaleza humana y más se acerca a ella, menos se piensa en ella. No creo que quienes más saben compartan esa opinión.
Mi propia experiencia me contradice rotundamente. Crecí en la miserable y mortal escuela de teología, y sin embargo, aquí estoy, después de 30 años de íntimo conocimiento de la humanidad, lleno de respeto por ella. El mal suele residir en la superficie. Las capas más profundas son buenas. Cientos de veces he visto a gente condenada a muerte tan repentinamente como el pobre Walker. A veces era a la ceguera o a mutilaciones, que son peores que la muerte. Hombres y mujeres, casi todos lo aceptaron con admiración, y algunos con una generosidad tan encantadora, y tan absortos en pensar en cómo su destino afectaría a los demás, que el hombre de pueblo o la mujer vestida con frivolidad parecían transformarse en un ángel ante mis ojos. También he visto lechos de muerte de personas de todas las edades, credos y carencias. Nunca vi a ninguno de... Todos se encogen, salvo un pobre joven imaginativo, que había pasado su vida intachable en la más estricta de las sectas. Claro que un cuerpo exhausto es incapaz de temer, como puede atestiguar cualquiera a quien, en medio del mareo, le digan que el barco se hunde. Por eso valoro más el coraje ante la mutilación que ante una enfermedad debilitante que se desvanece en la muerte. Ahora, les contaré un caso que tuve en mi consulta el miércoles pasado. Una señora vino a consultarme, la esposa de un conocido baronet deportista. El marido la había acompañado, pero se quedó, a petición suya, en la sala de espera. No necesito entrar en detalles, pero resultó ser un caso de cáncer particularmente maligno. Lo sabía, dijo. ¿Cuánto tiempo me queda de vida? Me temo que te dejará sin fuerzas en unos meses, respondí. Pobre Jack, dijo ella. Le diré que no es peligroso. ¿Por qué lo engañas? Pregunté. Bueno, está muy inquieto y ahora mismo tiembla en la sala de espera. Tiene 2 viejos amigos a cenar esta noche, y no me animo a amargarle la velada. Mañana tendrá tiempo de sobra para saber la verdad. Salió la valiente mujercita, y un momento después, su esposo, con su rostro grande y rojo, radiante de alegría, entró corriendo en mi habitación para estrecharme la mano. No, respeté su deseo, y no lo desengañé. Apuesto a que aquella noche fue una de las más brillantes, y la mañana siguiente, la más oscura, de su vida. Es maravilloso ver con qué valentía y alegría una mujer puede afrontar un golpe devastador. Con los hombres es diferente. Un hombre puede soportarlo sin quejarse, pero aún así lo deja aturdido y atontado. Pero la mujer no pierde la razón ni pierde el coraje. Hace solo unas semanas tuve un caso que les mostrará a qué me refiero. Un caballero me consultó sobre su esposa, una mujer muy hermosa. Según él, tenía un pequeño nódulo tuberculoso en la parte superior del brazo. Estaba seguro de que no tenía importancia, pero quería saber si Devonshire o la Riviera serían mejores para ella. La examiné y encontré un sarcoma óseo espantoso, apenas visible en la superficie, pero que afectaba el omóplato y la clavícula, además del húmero. Nunca he visto un caso más maligno. La saqué de la habitación y le dije la verdad. ¿Qué hizo? Pues bien, caminó lentamente por la habitación con las manos a la espalda, mirando con sumo interés los cuadros. Puedo ver, él ahora, colocándose sus quevedos dorados y mirándolos con ojos completamente vacíos, lo que me indicó que no los veía ni a ellos ni a la pared detrás de ellos. ¿Amputación del brazo? Preguntó al fin. Y de la clavícula y el omóplato. Dije. Exactamente, la clavícula y el omóplato, repitió, todavía mirando a su alrededor con esos ojos sin vida. Eso lo tranquilizó. No creo que vuelva a ser el mismo hombre. Pero la mujer lo tomó con toda la valentía y alegría posibles, y desde entonces le ha ido muy bien. El daño fue tan grande que el brazo se rompió al sacarlo del camisón. No creo que haya ninguna recuperación, y tengo todas las esperanzas de que se recupere. El primer paciente es algo que uno recuerda toda la vida. El mío era un caso común y corriente, y los detalles carecen de interés.
Sin embargo, tuve una visita curiosa durante los primeros meses, después de que subiera mi plato. Era una mujer mayor, elegantemente vestida, con una cesta de picnic de mimbre en la mano. La abrió con lágrimas en los ojos, y allí afuera se contoneaba el perrito carlino más gordo, feo y sarnoso que jamás haya visto. «Doctor, quiero que lo extermine sin dolor», gritó. «Rápido, rápido, o mi resolución puede ceder». Se dejó caer en el sofá, entre sollozos histéricos. Cuanto menos experimentado es un médico, más elevadas son sus nociones de dignidad profesional. Como no necesito recordarte, mi joven amigo. Así que estaba a punto de rechazar el encargo con indignación, cuando recordé que, al margen de la medicina, éramos un caballero y una dama, y que ella me había pedido que hiciera algo por ella que, evidentemente, era de suma importancia para ella. Así que me llevé al pobre perrito, y con la ayuda de un plato lleno de leche y unas gotas de ácido prúsico, su salida fue tan rápida e indolora como cabría desear. «¿Se acabó?», gritó al entrar. Fue realmente trágico ver cómo todo el amor que debería haber sido para su esposo e hijos, a falta de ellos, se había centrado en este animalito grosero. Se fue, completamente destrozada, en su carruaje, y solo después de su partida vi un sobre sellado con un gran sello rojo sobre el secante de mi escritorio. Afuera, a lápiz, estaba escrito: «No dudo de que usted habría hecho esto de buena gana sin cobrar nada, pero insisto en que acepte lo adjunto». Lo abrí con la vaga idea de un millonario excéntrico y un billete de 50 libras, pero solo encontré un giro postal de 4 chelines y 6 peniques. Todo el incidente me pareció tan extravagante que me reí hasta cansarme. Descubrirás que hay tanta tragedia en la vida de un médico, hijo mío, que no podría soportarla si no fuera por la dosis de comedia que de vez en cuando la acompaña. Y un médico también tiene mucho que agradecer. No lo olviden nunca. Es un placer tan grande hacer un poco de bien que uno debería pagar por el privilegio en lugar de que le paguen. Aún así, claro, tiene que mantener su hogar y a su esposa e hijos. Pero sus pacientes son sus amigos, o deberían serlo. Va de casa en casa, y sus pasos y su voz son queridos y bienvenidos en cada uno. ¿Qué más se puede pedir? Y además, está obligado a ser un buen hombre. Es imposible que sea otra cosa. ¿Cómo puede un hombre pasar toda su vida viendo el sufrimiento soportado con valentía y, sin embargo, seguir siendo un hombre duro o cruel? Es una profesión noble, generosa y bondadosa, y ustedes, jóvenes, tienen que asegurarse de que siga siéndolo. Fin de la obra. Y así concluye este relato. Gracias por acompañarme hasta el final de la historia. Si te ha gustado, te invito a dejar tu me gusta, compartir el video y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos más obras de la literatura clásica. Nos vemos en el próximo relato.